Bueno, muy bien, vamos a retomar entonces los líquidos de punción. En este caso, a diferencia de lo que les había dicho con lo que vamos a continuar con líquido cefalorraquídeo. Eh, Acá estamos. Líquido cefalorraquídeo. Estudio clínico de los líquidos de punción. En este caso, líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo que vamos a hablar en un momento en este tiempito que nos queda de la clase del lunes. Recuerden que estos 3 videos corresponden a la clase del lunes. En realidad, cada video es 1 hora cátedra. Como los lunes tenemos 3 horas cátedras, tendrían que ser 3 videos. Nosotros generalmente hacemos 2, pero bueno, en este caso, como estamos medio atrasados, me voy a poner las pilas y voy a empezar a subir un poquito más de videos para que podamos avanzar, porque si no es como que estaremos estancados y esto avanza. Bien, esta es la semana 5 o 6, ya me parece, de la cursada, por lo tanto ustedes ya tienen que ir avanzando un poquito más. No sé cómo les está yendo, bueno, me han dicho que van entendiendo los temas, por suerte, pero me gustaría saber si qué les van pareciendo los temas, si son interesantes, si son temas que, bueno, nunca han visto en la materia, la mayoría. Pero bueno, son temas relevantes que tienen fundamento técnico, en realidad, o sea que ustedes van a tener que aprender a hacer, a trabajar con esto, muchas veces eh, de soporte, ¿sí? Como siempre, el soporte bioquímico, y por eso, bueno, es interesante que conozcan estos aspectos, por lo menos que en algún momento los hayan visto y les suene en la cabeza al momento de estar enfrente de un líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, y puedan saber qué cosas hay que hacer, qué cosas no hay que hacer, y cómo se van modificando los parámetros químicos, físicos y citológicos en función de las distintas patologías que pueden tener estos pacientes. Esperemos que hoy podamos terminar en este video simplemente el líquido cefalorraquídeo, porque es un tema cortito, no es como el pleural que tenía toda la parte de introducción, ¿no? Bien, vamos medio rápido. Introducción, entonces. Es una solución compleja formada por un ultrafiltrado capilar y secreción del epitelio coroideo, extracoroideo y extracoroideo del sistema nervioso simpático, sistema nervioso central, perdón. Perdón. Entonces, no solo es un ultrafiltrado del plasma, sino que hay secreciones, ¿sí? Que van a formar parte justamente de este líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver qué funciones cumplen. Fíjense que en tu formación el 60 al 80% se forma a través de los plexos coroideos y el 20 al 40% del espacio extracoroidal. Estos son los vasos sanguíneos de las meninges, que ustedes saben que las meninges son las 3 capas que recubren al encéfalo y todo el sistema nervioso central en realidad, y de los revestimientos ependimarios de los ventrículos cerebrales y del espacio subaracnoideo, ¿sí? Entonces, a partir de esto es que se genera el líquido cefalorraquídeo. Bueno, acá tenemos las 3 capas que conforman entonces, bueno, acá serían las 3 capas que conforman la meninge. Tenemos entonces las 3 capas que forman las meninges. Acá tenemos la la aracnoidea. La aracnoidea es la que está más en contacto con lo que sería el encéfalo, que sería como, se llama aracnoidea porque tiene forma como de araña o de telaraña en realidad, ¿sí? Después viene la pía madre, ¿sí? Que es la que continúa, y la última es la dura madre, que es la que está en contacto directo con el hueso, el cráneo en realidad, ¿sí? Esas serían como las estructuras que forman las meninges, o las 3 capas que forman las meninges, que son las que se inflaman cuando hay un proceso bacteriano que afecta a estas meninges, que se llama meningitis, que puede ser viral, micótica o bacteriana, no solamente bacteriana. Entonces fíjense que acá dice que los vasos sanguíneos de las meninges forman el 20 al 40%, ¿sí? De lo que sería el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Bien. Entonces, la distribución. ¿Cómo circula este líquido cefalorraquídeo? A través de los ventrículos laterales. Fíjense, acá tenemos ventrículos, el cuarto ventrículo, por ejemplo. Acá tenemos más ventrículos, que son los lugares en donde también se forman, ¿sí? Este líquido. Bueno, desde el agujero de Monro, en el tercer ventrículo, llega por el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo, después a las cisternas magnas y pontocerebelosas, y después al espacio subaracnoideo,
¿sí? Esta es la circulación del líquido cefalorraquídeo, este sería el espacio subaracnoideo, ¿no? Que mostramos acá. Todo esto. ¿Sí? La circulación del líquido cefalorraquídeo, que bueno, toda esta parte es introductoria simplemente a lo que nosotros después tenemos que saber. Yo esto no les voy a preguntar, pero tenemos que saber dónde se forman, ¿sí? ¿Dónde se forma? Sí, dónde se forma el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? Un ultrafiltrado de plasma más un agregado de secreciones, y dónde son los puntos de formación de este líquido, ¿sí? Bien, acá tenemos entonces nuevamente el cuarto ventrículo, fíjense, y tienen después ventrículos laterales, acá tienen, bueno, por acá circula el líquido cefalorraquídeo, por acá también, ¿sí? Acá tienen el tercer ventrículo, para que vayan viendo un poquito de qué es esto de los ventrículos en donde se encuentran y se sintetizan. Este es el cerebelo, y este es el masa encefálica, el cerebro. Bueno, la barrera hematoencefálica. Porque si es que esto es un ultrafiltrado, bueno, ¿a través de qué se filtra? Bueno, a partir de la barrera hematoencefálica. El filtrado del plasma se genera de la barrera hematoencefálica. ¿Y qué componentes tiene esta barrera hematoencefálica? Fíjense. Primero, que es un equilibrio físico-químico de transporte bidireccional, restringido, donde las moléculas se difunden de acuerdo con su masa molecular. ¿Les suena esto a algo? Y sí, al ultrafiltrado del plasma que ocurre a nivel de los capilares glomerulares, ¿recuerdan? O a través del ultrafiltrado del plasma que genera el líquido pleural, por ejemplo. Siempre es más o menos lo mismo. Bueno, entonces acá tenemos, fíjense, la barrera hematoencefálica, donde acá tenemos el capilar, donde tenemos el endotelio capilar, y después las células que forman parte del encéfalo propiamente, ¿no? Las barreras, ¿sí? O sea, la barrera que esto genera entonces una triple barrera que impide entonces el pasaje de distintas moléculas de mayor tamaño y permite el pasaje de otras moléculas con un tamaño mucho más pequeño. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando hablábamos del líquido pleural, en donde hablábamos que la glucosa en el líquido pleural era similar a lo que sería la glucosa en el líquido, en la sangre? Y eso tiene que ver con que en ese ultrafiltrado pasa la glucosa, pero no pasan ciertas proteínas, como por ejemplo la LDH. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Bueno, una de las funciones que cumple el líquido cefalorraquídeo es mantener la homeostasis del sistema nervioso central. Fíjense que controla el medio interno del sistema nervioso central. Y eso es muy importante, porque a partir del medio del líquido cefalorraquídeo, se ponen en contacto con las células, ¿sí? Nutrientes que son necesarios para el metabolismo del sistema nervioso central, pero por otro lado también se eliminan desechos, ¿sí? Que generan el metabolismo de las células nerviosas, ¿está bien? Además de las funciones clásicas que uno piensa que cumple el líquido cefalorraquídeo, amortiguar los movimientos y el golpe que puede llegar a sufrir el encéfalo, bueno, algo más importante, ¿sí? Fundamentalmente cumple esta función de regulación del medio interno, del medio común a todas las células nerviosas. Bueno, acá también tenemos la barrera hematoencefálica, donde tenemos simplemente, fíjense, la circulación restringida de ciertos componentes, como por ejemplo los glóbulos rojos, bueno, los virus, las bacterias, ¿sí? Las células del sistema inmune, ¿sí? Bueno, acá tenemos los macrófagos, recuerden ustedes que formaban parte de la microglía. Sí pasa el oxígeno, sí pasan las sustancias como la glucosa, ¿sí? Que son nutrientes esenciales para el metabolismo de las células nerviosas. Entonces hay que tener en cuenta esto. La barrera hematoencefálica es una barrera selectiva que ¿sí? Que cuando se altera su permeabilidad o su composición, ¿sí? Entonces empiezan a pasar cosas que antes no pasaban, y yo las puedo medir en el laboratorio. Y entonces el líquido cefalorraquídeo normal tendrá una composición tanto citológica como química totalmente distinta a lo que sería un líquido cefalorraquídeo en un proceso patológico que, por ejemplo, tenga que ver con alteración en la permeabilidad de la membrana plasmática. Por ejemplo, debido a una meningitis, ¿sí? Debido a una bacteria, por ejemplo, ¿sí? Escherichia coli. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las funciones del líquido cefalorraquídeo? Soporte y protección mecánica del sistema nervioso central, que analizamos hace un ratito.
¿sí? Amortiguar los golpes que puede llegar a sufrir el sistema nervioso central, mantención de la estabilidad del medio interno, o sea, entrega productos que son necesarios para el metabolismo celular, pero también retira del intersticio celular estos productos de desecho, ¿sí? Productos del mismo metabolismo celular, vehiculización de sustancias neuromoduladoras, sobre todo neurotransmisores, ¿sí? Algunas hormonas también. ¿Qué más? Excreción de productos metabólicos del sistema nervioso central. Entonces, estas sí son funciones que yo les puedo preguntar y ustedes me tienen que contar o saber contar sobre qué funciones cumple este líquido cefalorraquídeo que nosotros analizamos en el laboratorio de urgencias. El volumen, según la edad, fíjense, un recién nacido de 40 a 60 mililitros, un niño de 60 a 100 mililitros, adolescentes 80 a 120 mililitros, adultos un poquito más. La tasa de formación en adultos es de 500 mililitros al día, fíjense, en los plexos coroideos y extracoroideos que dijimos que eran los lugares en donde se sintetizaban. Parte por ultrafiltración y parte por secreción de sustancias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que todo este líquido lo que hace es bañar todo el sistema nervioso central, ¿sí? Desde lo que sería el cerebro hasta toda la médula, ¿sí? Y es un líquido que se encuentra en condiciones adecuadas, ¿sí? Porque cumple una función, diferente a lo que sería un líquido de derrame, que aumenta su volumen en situaciones patológicas. Acá no, acá aumentará un poquito su volumen seguramente en algunas situaciones, pero en la mayoría de las situaciones patológicas lo que generan es un cambio en su composición, tanto en su citología como en sus aspectos químicos, ¿sí? Que nosotros tenemos que analizar en el laboratorio. Obtención de líquido cefalorraquídeo por punción lumbar. Ustedes van a ver que los médicos les van a decir, vamos a hacer una PL, que es una punción lumbar, simplemente. Entonces, directamente fíjense que lo que hacen es acostar muchas veces a los pacientes. A los pacientes generalmente no los acuestan así como muestra la figura, sino que los ponen sentados en la camilla y se tiran para adelante, de tal manera de que la columna quede doblada y el médico pueda palpar, ¿sí? Las vértebras y contar la zona adecuada para hacer la punción. Muy poco por punción occipital en los ventrículos, y bueno, se extraen 3 tubos, que ahora después vamos a analizar cuáles son cada uno y para qué sirve cada uno y qué determinaciones se debe realizar en cada uno. ¿Cuáles son las indicaciones? Diagnósticas y terapéuticas. ¿Sí? Diagnósticas, sobre todo para evaluar compromiso hemodinámico del paciente. Muchas veces las punciones lumbares son indicadas en pacientes que tienen deterioros del sensorio sin explicación, o sea, que no tengan una explicación clínica adecuada, o sea, tienen que buscar como última instancia una alteración a nivel del sistema nervioso central, y eso lo pueden evidenciar mediante una toma de muestra de líquido cefalorraquídeo. Bueno, historias previas de hemorragia, sobre todo hemorragia subaracnoidea, como dice acá. HSA es hemorragia subaracnoidea no traumática, por la presencia de aneurismas de arterias del sistema nervioso central, obviamente, que se rompen, o por infecciones de la zona de punción, ¿sí? Estas son contraindicaciones, perdón, las contraindicaciones. Compromiso hemodinámico, historia previa de hemorragia que tenga el paciente, hemorragia subaracnoidea no traumática y infecciones en la zona de punción. En estos casos no se recomienda hacer la punción. Y lo que yo les decía del tipo de diagnóstico es que muchas veces se hace una punción lumbar cuando hay deterioro del sensorio sin una explicación clínica adecuada, ¿sí? También se puede hacer una punción lumbar para evaluar hemorragia subaracnoidea, cuando la clínica que tiene el paciente es de hemorragia subaracnoidea y tienen que encontrar el diagnóstico directamente con el análisis citoquímico del líquido cefalorraquídeo. Bueno, esto quedó, espero que haya quedado claro que eran contraindicaciones, ¿sí? Y estas son indicaciones diagnósticas y terapéuticas. Terapéuticas tiene que ver con una vez que se ha instaurado la terapia, por ejemplo, no me quiero adelantar, pero cuando tenemos una infección bacteriana, bueno, definimos meningitis, pero al cabo de un tiempo, cierto tiempo, con la terapia antibiótica adecuada, si es que esta meningitis es bacteriana, entonces al cabo de cierto tiempo de recibir la terapia se vuelve a hacer una segunda punción lumbar para evaluar entonces si la terapia fue adecuada, si han cambiado los parámetros tanto citológicos como químicos
de meningitis que tenía anteriormente el paciente a los parámetros, o se van acercando a los parámetros fisiológicos, ¿sí? O normales. Bueno, acá tenemos la obtención del líquido cefalorraquídeo. Fíjense lo que yo le decía, en un neonato también se le hace sentar y inclinar para adelante todo lo que sería el torso, para que de esa manera entonces el médico pueda palpar las vértebras lumbares. Bueno, acá nuevamente las indicaciones, y podemos tener inyecciones intratecal de antibióticos, esteroides, antiinflamatorios, citostáticos, etcétera, que se puede hacer de la misma forma, o la evacuadora en caso de hidrocefalia. Hidrocefalia es cuando tenemos una gran cantidad de líquido cefalorraquídeo que empieza a aumentar, que hace presión a nivel del encéfalo, y eso entonces hace de que sea necesario evacuar parte de ese líquido, porque si no aumenta mucho la presión intracraneal. En el caso de diagnóstico tenemos meningitis o meningoencefalitis. Estas son las terapéuticas, ¿no? Hemorragia subaracnoidea, enfermedades desmielinizantes, bueno, esto ya es mucho menos frecuente, sobre todo la esclerosis múltiple, leucemias y linfomas con compromiso en el sistema nervioso central, porque ustedes saben, acá significa lo que dice Guillain Barré, ustedes saben que la leucemia, sobre todo las leucemias linfoblásticas agudas, hacen, ¿cómo es? Los blastos infiltran no solo médula ósea, sino que también infiltran el sistema nervioso central. ¿Cuáles son las indicaciones para una punción lumbar? La sepsis neonatal, neonatos con sospecha de sepsis, neonatos con riesgo de sepsis, prematuros con sospecha de sepsis. Acá agregaría yo también para pacientes que tienen sífilis, o sea, neonatos de sífilis no tratadas. A ver, perdón. Neonatos que nacen de madres sifilíticas, ¿sí? A eso agregaría acá. En este caso, entonces, como no tuvo un buen tratamiento la madre, hay que descartar que también el neonato tenga sífilis, porque puede tener neurosífilis, ¿sí? Así que hay que descartar eso. En esos casos también se realiza la punción lumbar. De hecho, les van a pedir muchas veces a ustedes que hagan, ¿cómo es? Que hagan la BDRL, ¿sí? Al líquido cefalorraquídeo. Después lo vamos a ver un poco más. Bien. ¿Qué más? Fiebre sin foco en niños de 0 a 3 meses. Fiebre sin foco es lo más común en cuanto a los pedidos para punción lumbar. Van a ver ustedes, fiebre sin foco. Convulsiones febriles en neonatos, ¿no? En neonatos y en pediátricos es muy común. Convulsiones febriles en niños menores de 12 meses, ¿sí? También muy común que se hagan punciones lumbares en estas situaciones. Celulitis facial y periorbital, bueno, eso es menos común. Bueno, acá tenemos la forma que se hace. Se toma, entonces, fíjense que generalmente se lo toma por goteo, es una punción, es una cirugía menor, es cruenta, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Primero, dos cosas importantes. Darse cuenta que en un neonato tenemos poco líquido cefalorraquídeo, por lo tanto tenemos que sacar poca muestra, y por lo tanto tenemos que hacer magia muchas veces con las muestras que nos llegan de los neonatos, sobre todo neonatos y pediátricos. Y después, bueno, que es una muestra que no se puede volver a tomar. Por lo tanto, como yo lo decía con el otro líquido, por lo tanto, no tenemos, hay que tener mucho cuidado, porque no podemos pedir una segunda muestra de lo mismo, ¿sí? Porque es una cirugía menor la que se está haciendo. Hay que tomar muchas precauciones, ¿sí? Al momento de tomar muestra, porque es una vía muy importante de infección, y de infección severa en el sistema nervioso central, además. Bien. Fíjense que se realiza entre la segunda y cuarta, entre la cuarta y quinta vértebra lumbar, la punción, que se hace por goteo generalmente. Acá tienen un tubito de ensayo simplemente.
Acá fíjense que se hace entre la tercera y la cuarta, ¿sí? Vértebra lumbar, en donde hacen la punción, el médico la hace, ¿no? Bueno, ¿cuándo se debe realizar una nueva PL? En pacientes que persisten febriles y sin foco, agravamiento de signos neurológicos, muy importante, respuesta clínica típica o inadecuada, presencia de gérmenes resistentes, en líquidos cefalorraquídeos aislados anteriormente, pacientes neonatos, pacientes inmunosuprimidos, HIV, pacientes que están sufriendo alguna terapia o que están teniendo alguna terapia inmunosupresora, ¿sí? Repunción a las 6 a 8 horas de sospecha de síndrome meningio sin alteraciones en el líquido cefalorraquídeo anterior, ¿sí? En esos casos se pueden volver a punzar. Se debe, es mandatorio ante una severa sugestión clínica de una meningitis, es mandatorio realizar una segunda punción, si la primera salió normal o indeterminada para una meningitis. Complicaciones de la PL, bueno, dolor, cefalea, vómitos, hematomas, hemorragias e infecciones, por eso tengan en cuenta, es una punción, es una cirugía menor, hay que tomar muchas precauciones y por lo tanto no podemos pedir segundas muestras. Bien, y no se puede realizar extracción si hay una presión intracraneal elevada, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Estudios de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué estudios vamos a hacer? Más o menos son los mismos estudios que se hacen del líquido de punción que vimos anteriormente. Fíjense. Estudio macroscópico, aspecto y color, el estudio físico, ¿sí? Características, o no vamos a hablar de exudado y trasudado acá, ¿sí? Pero sí vamos a ver el aspecto. El aspecto nos va a dar idea, ¿sí? ¿Cómo es el líquido cefalorraquídeo normal? Límpido e incoloro. Líquido cefalorraquídeo límpido e incoloro es un líquido que se le llama, la bibliografía lo dice, cristal de roca. No sé si escucharon hablar. Otro libro lo dice como agua de roca. Bueno, en muchos estudios van a ver que el aspecto, ¿sí? Van a ver que le ponen cristal de roca. ¿Ese qué significa? Que es incoloro y que es límpido, ¿sí? Bien, el examen bioquímico. El examen bioquímico tiene que ver con la glucorraquia, o sea, vamos a dosar glucosa, proteinorraquia, pero ojo al piojo, como el líquido cefalorraquídeo tiene pocas cantidades de proteínas en condiciones normales, no me sirve utilizar la metodología de Buret, porque es poco sensible. Vamos a realizar en el módulo de proteínas ese tema. Entonces vamos a realizar proteínas por métodos especiales, que ahora les voy a contar, que ustedes ya lo deben saber, bueno, no sé, que son métodos para dosaje de proteínas urinarias, porque obviamente en orina hay pocas proteínas en condiciones normales, ¿no? Se puede medir el lactato y tiene signo de pregunta porque en realidad el lactato se mide solamente cuando hay sugestión de meningitis, sobre todo de meningitis bacteriana. Se puede medir el LDH y también está en signo de pregunta porque es muy poco relevante la determinación del LDH en líquido cefalorraquídeo. De hecho, no hay actividad del LDH en líquido cefalorraquídeo, es muy poca. El examen microscópico, nuevamente, primero, antes que todo, cuando recibimos el líquido, preguntamos por qué lo hicieron, qué patología tiene el paciente, qué es lo que quiere saber, miramos si la orden tiene diagnóstico, y lo primero que hacemos es el examen microscópico, ¿sí? Directo, el directo, entre cubrir y porta. Miramos qué vemos, qué elementos vemos. Vemos leucocitos, vemos hematías, ¿qué vemos? Una vez que hicimos el examen microscópico, viene el recuento leucocitario, en cámara de Neubauer o, mejor aún, en cámara de Neyotte, como habíamos visto en el video anterior. Contamos leucocitos. Ahora vamos a estudiar cómo se cuentan los leucocitos, pero yo les adelanté. Como tenemos pocos leucocitos en condiciones normales en un líquido cefalorraquídeo, entonces debemos contar toda la cámara. No contamos solamente los cuadrantes de los leucocitos, sino que toda la cámara. Y en caso de tener un recuento leucocitario alto, ¿sí? Superior al valor de corte, entonces hacemos el diferencial. Es decir, decimos, bueno, tenemos tanto porcentaje de polimorfo nuclear o tanto porcentaje de mononucleares, por ejemplo, ¿sí? Bien, y el examen microbiológico, que muchas veces no lo realiza el bioquímico de guardia, sino que realiza el bacteriólogo, o sea, una sección aparte, se hacen coloraciones, Gramsci, Nielsen, tinta china, que eso sí lo hacemos nosotros, vamos a ver un ratito, aglutinaciones rápidas, que también lo hacemos nosotros muchas veces, y cultivos, ¿sí? Cultivos de aerobios y anaerobios.
¿Qué otras determinaciones se hacen? Bueno, serología para sífilis, ¿sí? BDRL, FTA absorción, ADA, en caso de sugestión de tuberculosis, proteína básica de mielina, PCR para distintos virus. PCR es reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? PCR, proteína reactiva. Y bueno, la citología en caso de contar con un servicio de anatomía patológica, bueno, un tubo irá a citología en donde harán otras coloraciones, como por ejemplo Papa Nicolau, y verán entonces si hay células normales o cancerígenas. Bien, acá vamos lo mismo, con la bioquímica general que se hace, glucosa, proteínas y albúmina, fíjense, inmunoquímicas, bueno, algunos perfiles que se hacen, pero que no son habituales, microbiológicas, como dijimos, tinciones rápidas como de Gram, tinta china, etcétera, en la de Sim-Nielsen, hematológicas como recuentos celulares, evaluación de leucemias y linfomas, o sea, ver si es que hay leucocitos o si hay blastos en realidad, infiltración de blastos. Bueno, y la citología o citopatología, que tiene que ver entonces con evaluación de células malignas, que eso lo dejamos restringido al servicio de anatomía patológica. ¿Cuáles son los tubos y cómo se debe remitir la muestra? La muestra se remite en tubo seco, sin anticoagulante y con tapa rosca. Estos son los tubos estériles que se remiten al laboratorio. Bueno, las tapas pueden ser azules, grises, de cualquier tipo, ¿no? Pero son estos tubitos, los tubos cónicos. El primero, como es el más sucio, ¿sí? Sucio porque tiene contaminación de matíes y demás por la punción, se lo restringimos a bacteriología. El segundo tubo es para hacer química y serología, y el tercero, que es el más limpio de todos, para hacer el análisis citológico. Obviamente, según la situación y según el paciente, se van a emitir dos tubos, un tubo, porque no tiene mucho líquido, porque no se pudo sacar mucho líquido, porque la punción fue muy traumática, o se pueden remitir tres tubos, incluso muchas veces remitan más tubos, ¿sí? Con dos tubos a nosotros nos alcanza. Generalmente remiten dos tubos, el primero para bacterio y el segundo para hacer las dos cosas juntas, el análisis citológico y la química y serología en caso de ser necesaria. Y este tubo, si remiten uno más, generalmente va para anatomía patológica. Muchas veces remiten otro tubo de más para hacer análisis viral, ¿sí? O sea, para hacer estudios de PCR para distintos virus, y eso se deriva muchas veces, ¿no? Entonces remiten un tubito adicional. Bueno, acá tenemos los tubos remitidos, fíjense la secuencia de extracción. El primero es bien sanguinolento porque la sangre es de la punción traumática. Fíjense cómo va aclarando. El segundo tubo ya tiene menor color rojo y el último ya es bien transparente, límpido. Entonces, fíjense, este es el orden de extracción. Primero, segundo y tercero. Este sería para el citológico, este para el químico y serología, y este es el para bacteria. ¿Por qué les muestro la secuencia? Porque acá va aclarando, ¿sí? Porque vamos a evaluar después en hemorragia subaracnoidea que no hay aclaración de los tubos, siempre va a persistir el color rojo. Y esa es la diferencia entre una punción traumática y un paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea. Acá, por ejemplo, vemos tres tubos distintos, tres líquidos distintos, y acá vemos este color característico de un líquido santocrómico. El líquido santocrómico el color santocrómico es un color amarillento, que puede deberse a la lisis de los glóbulos rojos o a la presencia de bilirrubina en sangre. Como es un ultrafiltrado del plasma, la bilirrubina puede atravesar la hemorragia hematoencefálica y poder entonces teñir de color amarillo el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y que es común en muchos neonatos. Pero fíjense si se llega a apreciar bien el color amarillo de este líquido, amarillo bien pálido, clarito, con respecto a estos otros. He visto líquidos cefalorraquídeos bien amarillos, amarillos oscuros casi, bien santocrómicos. Bueno, en el estudio macroscópico ya vimos el aspecto normal, es límpido, incoloro, no precipita ni coagula, y esto se llama cristal de roca o agua de roca. Aspecto turbio opalescente, ¿a qué se puede deber? Turbio u opalescente. A leucocitos aumentados, a eritrocitos aumentados, a proteínas en alta concentración, a presencia de microorganismos o muchas veces artefactos como talco, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto que dice acá. El líquido claro
límpido e incoloro, como se ve acá, puede ser patológico, porque los líquidos virales, o sea, las meningitis virales cursan con líquidos o dan líquidos con aspectos normales, límpidos e incoloros, pero cuando lo analizamos nosotros, vemos que tienen gran cantidad de células de leucocitos, sobre todo de tipo mononuclear. Los líquidos turbios siempre son patológicos, ¿no? ¿Sí? El líquido normal es el líquido incoloro y límpido. Acá tenemos el cristal de roca o agua de roca. Fíjense, esta es una copita que tiene el líquido, que acá se ve. Foto mía, por eso se ve feo. Alguien diría. El color. El color normal es incoloro. Y fíjense que hasta 30 glóbulos rojos por milímetro cúbico se da incoloro. Después el rojizo o hemorrágico, que puede ser traumático o tiene una hemorragia subaracnoidea. Ojo con eso. Entonces hay que diferenciar. ¿Recuerdan la secuencia de los tubos? Que me permite diferenciar las tres cosas. Santo crómico, fíjense, ictericia en bilirrubina mayores a 5 miligramos por decilitros, con proteínas mayores a 200, o hemorragia subaracnoidea, cuando tiene una oxihemoglobina en espacio subaracnoideo. La punción puede ser traumática y ser entonces santo crómico levemente. Bueno, muy poco frecuente ya, hipercarotenemia, o sea, gran cantidad de carotenos, o melanomas malignos meningios, que también es muy poco frecuente, ¿sí? Pero pueden llegar a ser entonces santocrómicos en este caso. Lo más común, la ictericia o la presencia de los glóbulos rojos aumentados que se lisan y eso genera entonces este aspecto del líquido. Bien. Punción traumática versus hemorragia subaracnoidea. Fíjense, la punción traumática a lo largo de los tubos que uno va sacando aclara y la hemorragia subaracnoidea no aclara cuando saco varios tubos, ¿sí? Siempre el mismo color en todos. Este es un concepto que tienen que tener bien en claro, es muy importante. Fíjense, solenadante límpido coagula a 37 grados centígrados y alteraciones y aclaramiento durante la punción. En hemorragia subaracnoidea, sobrenadante santocrómico, cuando yo centrifugo, no coagula y no hay aclaramiento de los tubos. Eso es lo más importante. Bueno, y esto es importante también. La evaluación de la santocromía se debe realizar dentro de la hora de extracción, porque después la lisis misma de los glóbulos rojos que están presentes de forma normal en la muestra, porque se punza, entonces aparece un poquito de sangre, esos glóbulos rojos pueden lisarse a lo largo del tiempo y empezar a generar una santocromía que no es la adecuada. En realidad no tenía santocromía líquido. Estoy diciendo que tiene santocromía por una cuestión de un análisis retardado, ¿sí?, del líquido, porque tardé en el análisis. Inmediatamente se toma la muestra, debe enviarse los tubos al laboratorio para hacer el análisis citoquímico, físico, químico y citológico. El análisis bacteriológico puede esperar un momento, pero las células, recuerden, las células, sobre todo los leucocitos, están en un ambiente que no es el adecuado porque no están en la sangre, entonces rápidamente pueden ir muriendo y lisándose y yo voy a contar por defecto, no por exceso, ¿sí? Los glóbulos rojos crenados no es patognomónico de hemorragia subaracnoidea. Ojo con eso, porque antes se decía que los glóbulos rojos crenados, antes nos pedían, por ejemplo, a nosotros, bueno, hematíes. ¿Cómo se ven los hematíes? ¿Están crenaditos o están normales, o morfológicamente normales? Si estaban crenados, pensaban en una hemorragia subaracnoidea. Hoy se sabe que los glóbulos rojos crenados no son patognomónicos de una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Entonces, la sola presencia de estos en el líquido cefalorraquídeo hacen que se crenen, porque no, en realidad no están en el ambiente isotónico normal, por lo tanto, se pueden ir crenando a lo largo del tiempo. Y eso no quiere decir que estemos en presencia de una hemorragia subaracnoidea. Lo que sí es característico de una hemorragia subaracnoidea es esto, que no aclaran los tubos, ¿sí? El color persiste a lo largo del tiempo en los distintos tubos que vamos sacando, que el médico va sacando. Acá tenemos un líquido cefalorraquídeo muy feo, fíjense que viene hemorrágico, horrible, para hacer un análisis. Esto es para un análisis bacteriológico en realidad. Bueno, el examen bioquímico, entonces acá tenemos las células, que generalmente son mononucleares, de 5 a 35 para neonatos, el niño menor a 5. Fíjense que inicialmente
es mayor. ¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica en un neonato todavía no está adecuadamente formada, mientras que en un niño ya está bien formada. Por lo tanto, es lógico pensar que los leucocitos van a pasar en gran cantidad en un neonato, pero en un paciente adulto o en un pediátrico ya no, porque la barrera está bien formada, está cumpliendo correctamente su función. Por lo tanto, el recuento celular tiene que ser más bajo. Los hematíes, fíjense, de 20 a 50 y 0 en los neonatos, en los niños y en los adultos. Las proteínas menor a 150 miligramos de cilitro, pero mucho menor en los niños y en los adultos. Y la glucorraquia, fíjense, de 40 a 80 y de 40 a 80 persiste el mismo valor, porque es un ultrafiltrado del plasma. ¿Sí? Entonces la glucosa o la glucorraquia siempre es semejante o parecida a lo que sería la glucosa sérica. Bueno, la glucosa, entonces, valor normal de 60 a 70% del valor plasmático, mayor a 40 miligramos de por ciento de cilitro, exceptuando para neonatos, que los neonatos generalmente tienen una glucemia mucho más baja, ¿no? Las hipoglucorraquia tienen que ver con meningitis, sobre todo bacterianas y micóticas, no tanto con meningitis de tipo viral. Y las hiperglucemias, bueno, en pacientes diabéticos o encefalitis, que es mucho menos frecuente. Pero en los diabéticos, bueno, hay que saber. Igual un valor aumentado de glucorraquia no me dice nada. Lo que más me dice, desde el punto de vista bioquímico del diagnóstico, es un valor disminuido. Bueno. Bien. Paciente neonato con alteraciones del sensorio. Líquido cefalorraquídeo, límpido, color incoloro, recuento de elementos 2 por milímetro cúbico, glucosa 0, proteínas 40 miligramos por decilitro. ¿Qué pudo haber pasado? Eso me tienen que contestar ustedes después, qué puede llegar a pasar. Espero las respuestas, ¿no? Pero acá hay una mala conservación de la muestra, y ya le estoy diciendo todo, así que no me van a responder nada. ¿Por qué no me lo van a responder? Proteinorraquia. Entonces, la concentración de proteínas totales en líquido cefalorraquídeo depende de la integridad de la barrera hematoencefálica, es decir, en pacientes neonatos, yo puedo esperar una proteinorraquia mucho más elevada que en pacientes adultos y jóvenes, porque ya tenemos una barrera hematoencefálica con la constitución adecuada, entonces selectivamente permite el pasaje de ciertos elementos y sustancias y otros no, las proteínas no pasan en funciones normales, y depende del volumen de flujo del líquido cefalorraquídeo de producción. Factores que originan distintas concentraciones de proteínas, carga eléctrica de las moléculas de proteínas, tamaño de las moléculas proteicas, concentración de las proteínas plasmáticas y el estado de la barrera hematoencefálica, que es muy importante. Cuando algo altera la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, entonces la proteinorraquia aumenta, ¿sí? Y es un llamado de atención de cómo está la barrera hematoencefálica. Bien, métodos de determinación. Ya les dije, no se utilizan los mismos métodos, el método de Buret, que es el que se utiliza para los otros líquidos y las proteínas totales séricas. Se utilizan métodos turbidimétricos, como por ejemplo el ácido sulfosalicílico o el rojo de pirogalol, también. Espectros fotométricos, al UV, ¿sí? 210 nanómetros. Otros métodos colorimétricos, turbidimétricos, tenemos el sulfosalicílico, que es el más común, y tenemos otro que ahora no me estoy acordando, que es el TCA, que después les voy a decir. Los colorimétricos tenemos fundamentalmente los automatizados, que es el rojo de pirogalol, y el cloruro de bencetonio. ¿Sí? Esos son los métodos automatizados colorimétricos. El turbidimétrico que quiero que se acuerden es por ahora, el sulfosalicílico, el ácido sulfosalicílico. ¿Sí? Sí. Bueno, dificultades de su determinación. Baja concentración, por eso no se puede utilizar métodos como el Buret, porque tiene baja sensibilidad para las proteínas. Distintas fracciones, fíjense, 80% es albúmina y 20% son globulinas. Poca cantidad en el del líquido cefalorraquídeo y varias metodologías disponibles que hay. Bueno, las más utilizadas ya saben. Sulfosalicílico para métodos turbidimétricos y para métodos colorimétricos el rojo de pirogalol o el cloruro de bencetonio. No se me va, no me lo voy a comparar, así que después yo les voy a decir de nuevo. Les voy a poner como una fe de rata en algún momento.
Bueno, valores de proteinorraquia según la edad, fíjense, lo que yo les decía. En los primeros días hay alteraciones en la integridad de la membrana hematoencefálica, por lo tanto es lógico esperar una mayor cantidad de proteínas, pero a medida que van pasando el tiempo, mayor de 10 años, fíjense que el contenido de proteínas normales en un líquido cefalorraquídeo es alrededor de 10 miligramos por decilitro, o sea, muy bajo. Bien. ¿Cuándo aumenta? Ya vamos a tener que dejar, según mi reloj. ¿Cuándo aumentan las proteínas? O sea, la proteinorraquia, ¿cuándo aumenta? Aumentos de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, particularmente en meningitis, porque hay síntesis aumentada de proteínas en procesos tumorales, aumento del LDH, por ejemplo, obstrucciones mecánicas de la circulación del líquido cefalorraquídeo por traumas, por tumores, ¿sí? Funciones traumáticas, eso aumenta. Muchas veces cuando viene sangre directamente, a mí me preguntan, me piden los parámetros bioquímicos. ¿Qué parámetros bioquímicos me informan? Los de sangre, ¿sí? Porque en realidad es sangre el líquido cefalorraquídeo. Entonces, no me sirve informar parámetros bioquímicos del líquido cefalorraquídeo porque son inmediatamente los mismos parámetros de sangre, porque pasó todo, ¿sí? Pasó sangre cuando hizo la punción, ¿sí? Y lo que me llegó al laboratorio es sangre, simplemente. Por eso en punciones traumáticas hay que tener en cuenta eso. Y siempre cuando hay punción traumática, el análisis químico se hace del sobrenadante luego de centrifugar la muestra. No se puede hacer del líquido cefalorraquídeo total, sino siempre del sobrenadante. Y hay que ver el aspecto y las características del sobrenadante luego de la centrifugación. Bueno, de la degeneración del tejido cerebral, nuevamente, en el síndrome de Guillain-Barré o esclerosis múltiple, y hay disminución de proteínas o de proteinorraquia cuando hay aumento de la presión intracraneal o pérdidas de líquido cefalorraquídeo, que son los menos. Lo que uno busca es el aumento de las proteínas y lo asocia con alguna patología, sobre todo patologías de tipo meningítico, ¿no? Meninges, una infección de las meninges en realidad. Bien, analizamos el lactato en la clase que viene. Hasta acá entonces lo que corresponde a líquido cefalorraquídeo, poquito que vimos. Nos queda muy poquito por hablar de líquido cefalorraquídeo y vamos a continuar con otro líquido el viernes.